Se está usando el cambio climático como distracción para ocultar un problema de fondo muchísimo más grave de agotamiento de recursos y gestión de residuos que tenemos en el planeta. Bienvenidos al episodio número 4 de Lost in the Woods. Aquí Pedro Jr. con Pedro Father y Javier Brother con nosotros. Y nada, este episodio es la continuación del episodio anterior, número 3, en el cual nos hacíamos la pregunta de si el ser humano estaba diseñado a autodestruirse. La respuesta, desgraciadamente, fue sí. El ser humano va hacia la autodestrucción. De todas maneras, lo que queríamos hablar en este episodio era posibles salidas. ¿Cómo podemos revertir esta tendencia que tenemos y restaurar la naturaleza, ¿no? El equilibrio en la naturaleza que tenemos? También queríamos debatir posibles estrategias, ¿no? A tomar, aunque sean un poco irrealistas de implementar, que nos puedan evitar o ayudar a que al final podamos subsistir a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, ejemplo de estrategias, ¿no? ¿Qué podemos ejecutar, qué podemos tomar en cuenta para intentar evitar este colapso mundial que nos viene encima? Bueno, empecemos diciendo que son estrategias a largo plazo. No es algo que se va a implementar de un día para otro porque son extremadamente difíciles de implementar. Pero tendría un supuesto básico, que sería si hay una especie de gobierno global, digamos, algún órgano de la ONU que ahora existe pero que no funciona de esa manera, donde todos los países, por haber llegado a la conclusión de que hay que tomar medidas drásticas para cambiarlo todo y evitar el colapso de la civilización o la vida organizada que tenemos ahora. Si ese requisito se cumple, habría que hacer varias cosas importantes, fundamentales, muy difíciles. Una, fin del crecimiento económico. O sea, la economía no puede seguir creciendo. Eso significa que hay deudas que son impagables, así que habría que tomar acciones en esa dirección. Esto produciría una serie de efectos que podemos hablar, como desempleo, cierre de empresas que no son viables, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una medida difícil de implementar. Tendríamos que limitar el uso de los combustibles fósiles a actividades que sean esenciales para el mantenimiento de la vida, ¿no? O sea, todo lo que es la alimentación, el transporte de bienes esenciales, ¿no? La calefacción o la refrigeración, en el caso para mantener la población en condiciones aceptables. Tendríamos que ayudar a familias y comunidades a que tengan estilos de vida sostenibles, porque ya no podrían continuar el estilo de vida que tienen ahora, ¿no? Eso de que tomamos un avión cada vez que hay vacaciones, ¿no? O sea, no podemos seguir en esa línea. Aparecerían nuevos tipos de actividad o de empleo para la cual la gente tiene que formarse. Posiblemente se hablaría de temas de salario universal o actividades que son remuneradas pero que no son directamente incluidas dentro de la actividad económica que hoy se considera fundamental. Esto como elemento económico. Reducción de la economía. Sí. O sea, estamos diciendo que nosotros, como seres humanos, el objetivo que tiene siempre ha sido crecer, ¿no? Y subir y seguir creciendo y consumir más beneficio, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de ir completamente en contra de la economía para limitar la economía, ¿no? Planificadamente para poder dar esa salida, ¿no? Ok, está interesante. Interesante, bastante debatible, pero bueno, podemos debatir luego. No, he dicho que son medidas difíciles que requieren de un gobierno global, porque si un solo país hace esto, va a tener problemas serios, porque aquí hay otros elementos, ¿no? Que ya los hablamos ahora a continuación. Aquí hay intereses económicos, hay intereses geopolíticos. Reducir el crecimiento significa reducir su capacidad bélica, su capacidad económica. Es difícil. Esto es un pilar fundamental, porque seguir creciendo no es sostenible. El segundo pilar importante es la reducción planificada de la población. Ambas estrategias son planificadas. No puedo hacer un cambio económico de un día para otro. Tengo que hacer un plan de cómo lo haría, ¿no? Igual, pues, tengo que reducir la población. Y la población mundial que sería sostenible, según William Rees, que es
catedrático de la Universidad de British Columbia, y que fue el que inventó, junto con otras personas, la idea de la huella ecológica. Calcularon que la Tierra podría sostener realmente entre 1 y 2 billones de habitantes, no 8 ni 10 como hay ahora, de manera indefinida. Si la Tierra llegara a tener esa cantidad de población, se podría mantener, ¿no?, indefinidamente, porque la naturaleza reciclaría los recursos, o sea, regeneraría los recursos, reciclaría los desechos. Por lo tanto, la población humana es sostenible. Las ideas que yo he escuchado sobre este tema, por parte de William Rees también, por ejemplo, es limitar el crecimiento de la población a un niño a un niño o una niña por matrimonio, ¿no?, que en este momento es mayor, y obviamente hay zonas del planeta como la zona en África, por ejemplo, el crecimiento es de 5 niños por familia. Por lo tanto, tendría que ser un acuerdo mundial y hay que trabajar en esa dirección. Si alguien no quiere tener ningún niño, ¿vale?, podría haber un cupo, ¿no? Decir, bueno, yo no voy a tener un niño, pero alguien entonces puede tener 2. Por ejemplo, si fuera el caso que alguien diga, no, es que, ¿por qué me vas a limitar a mí a que yo tenga un solo niño si yo quiero tener una familia mayor, ¿no? Eso podría ser una manera. Pero claro, esto es a largo plazo. Yo decía, si empiezo con esta medida, China empezó con esta medida hace un tiempo, ahora la eliminó para mantener la población, pero se le envejeció la población. Claro, esto era lo que quería comentar. O sea, todo esto tiene repercusiones que quizás no hayan sido, o es muy complejo de analizar el resultado, ¿no?, de estas acciones. Sí. Ahora, China lo implementó, dijeron, vale, tenemos muchísima población, vamos a reducir el nivel de población. Resultado, a nivel económico, si estamos hablando de implementar varias soluciones, que también es reducir la economía, bueno, quizás, pero todo esto conlleva a que la población es mucho más mayor. Envejece, claro. Sí, y muere. Y muere y no pueden subsistir en el modelo económico. Entonces, esto tiene unas causas que son impredecibles, ¿no? Pero hemos dicho que si hay un fin del crecimiento económico, por lo tanto la economía se va contrayendo poco a poco. Hay un decrecimiento económico, por lo tanto el aumento de la mortalidad, digámoslo así, versus el nacimiento, que es lo que ocurriría, o sea, va a morir mucho más gente de la que nace, haría que la población fuera reduciéndose paulatinamente. Ahora habría que hacerlo. El objetivo final, ¿no? Es el objetivo final porque, digamos, la parte biofísica del planeta, la parte de alimentos, más la parte física que tiene que ver con la parte climática, etcétera, etcétera, podría sustentar la población en ese caso si llegamos a ese nivel. Esto sería a largo plazo, no se puede hacer de un día para otro. Como dije, tiene que haber un gobierno global. No hay un gobierno global y las condiciones no están dadas para que se dé un gobierno global. Ahora hablaremos un poco de qué condiciones podrían obligarnos a llegar a un tipo de acuerdo como este. Pero bueno, ahora esto está muy bien. Esto como línea general, ¿no? El fin del crecimiento, cambio del modelo económico, etcétera, etcétera, reducción de la población. Pero realmente, ¿qué obstáculos tenemos ahora para que algo así pudiera ocurrir, ¿no? Yo quiero que empieces, Javier, que él es un poco más realista y no de su punto de vista. ¿Qué está impidiendo que, oye, si esto es un problema, porque, bueno, aquí lo hemos señalado como un problema principal, que la gente no está consciente de la profundidad del problema y de dónde está el enfoque real del centro del problema. Pero la gente sabe lo que está pasando, solo que no lo ve con la gravedad que lo estamos poniendo, que es la que tiene realmente, ¿no? Entonces, oye, ¿qué me impide a mí? ¿Qué nos impide ahora que hagamos estos cambios y que veamos cuál es el problema? Bueno, yo creo que hay varios factores importantes. El primer factor que me parece relevante y que soy partícipe de él es que como es algo muy distante de lo que estamos hablando, la mayoría de la gente simplemente toma la decisión de no darse cuenta de que es algo que debe tomar acción hoy en día, ¿no? Eso para empezar. O sea, si tú me dices ahora, ¿no?, de aquí 100 años, por ejemplo, Nueva York desaparecerá. O la mitad de Nueva York va a ser inundada por el mar, ¿no? Incluso la gente que vive en Nueva York, en the shoreline, le da igual. No es algo muy relevante ahora mismo en su día a día, ¿no?
Y por otro lado tienes el feedback de toda la media que te está diciendo que, oye, que este problema lo vamos a resolver, porque tenemos la tecnología para hacerlo, vamos a seguir adelante, encontraremos una solución, ¿no? Porque somos como reactivos, no somos proactivos con el respecto. Este es otro tema, ¿no? No, en vez de ser proactivo con la solución, ¿sabes? Me convierto en alguien que soy reactivo y ya cuando ocurra lo que sea, o sea, no te preocupes, por ejemplo, ¿no? El maíz se va a acabar, no pasa nada. Los hago GMO. ¿Sabes? ¿Qué es GMO? Son modificados genéticamente para producir más maíz, ¿no? Ahora, este maíz no se lo comen ni las ratas. Pero ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema ya diferente. Y luego tienes toda la parte política detrás que no quiere que esto ocurra y punto. O sea, si esta es mi opinión, ¿no? O sea, ningún presidente de ningún país quiere que esto pase. Bueno, un punto con eso, o sea, alguien que necesita estar en el poder o que está en campaña, ¿no? Para ser elegido, no se va a poner en contra de todo el sistema económico que hay, por mucho que internamente sepan que hay un problema real que poder contrarrestar, ellos nunca se pondrían en esa situación, porque va en contra de yo necesito estar en el poder ahora mismo. Lo que quiero decir con esto es que el enfoque que tenemos ahora mismo es a corto plazo y tener el éxito del pensamiento de las masas. No tenemos el enfoque del país o del planeta. Cuando yo voy a tomar una decisión o voy a intentar que la gente me vote o me escuche, voy a hacer algo inmediato para solucionarte el problema que tú me estás diciendo que tienes, ¿no? Lo que quiero decir en modo resumen, que me estoy explayando aquí, es que es mucho más relevante debatir o hacer que la gente se divida. Mucho más importante todo eso, ir al poder, tener el poder para mover el dinero, que el planeta o que el país. Bueno, tienes dos puntos muy importantes. Para mí la parte económica del planeta y la parte política son totalmente opuestas. O sea, cada uno funciona independientemente del otro, y si a un presidente se le ocurriese, que ya ha pasado, o sea, solo tienen que ver la historia, se le ocurriese por un momento plantear un decrecimiento económico tan radical como que estamos hablando, probablemente lo limpien. O sea, vamos a hablar claro, ¿no? Esta persona desaparece de alguna u otra manera. Y también podemos entrar en un tema que, claro, en teoría vivimos en una democracia, por lo tanto deberíamos poder votar cuál van a ser los siguientes pasos con respecto al cambio climático, pero ese no es el caso. No es lo que está ocurriendo. Igual que hablábamos del Pacto de París y de todos los demás acuerdos climáticos que ha habido, sabemos y es un hecho que el impacto que están teniendo es absolutamente nulo y que la industria sigue mandando por encima de todo lo demás. Y el sistema económico y bancario, y podemos entrar en la parte selfish y de cada una de las personas. O sea, realmente qué tan dispuestos estamos nosotros a sacrificar ir al supermercado en la esquina y poder comprar lo que sea, ¿no? O productos importados, cuando sabemos que si planteamos estos planes de decrecimiento, etcétera, o estamos hablando de cultivo local, de olvídate de cervecita importada de Alemania, olvídate de muchas cosas, incluso de toda la mayoría de los beneficios que tienes, como agarrar el coche e irte de viaje, agarrar el avión, etc. Ya. Imposible. O sea, es complicado. Es muy complicado. Un último ejemplo, el tema cuando tuvimos una pandemia mundial. O sea, es algo que comúnmente necesitamos solucionar, y incluso así en esos momentos no hemos podido ponernos de acuerdo entre los países. Exacto. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Para agregar algo más, ¿no? Digamos que hay intereses económicos que quieren mantener el corto plazo. O sea, realmente ver el largo plazo es problemático. Hay una especie de manipulación en masa para que la gente no pueda ver lo que está pasando realmente. Los medios de comunicación siguen hablando de crecimiento económico, ¿vale? Para el futuro, que es la única salida para salir de la pobreza de muchos países, lo cual es cierto. Por lo tanto, ya hablamos de que hay que redistribuir el trabajo y la riqueza para que estos países pudieran mantener su economía, ¿no? En el futuro. Y luego está el tema humano. En nuestros primeros 2 podcasts hablamos del condicionamiento humano y de la programación, ¿no? Entonces, la gente está programada y condicionada y no quiere ver
digamos, no quiero oír información que no va acorde con lo que piensa o lo que le conviene o lo que le gustaría oír. Entonces, cuando le presentan una realidad que es inconveniente o que va en contra de su estilo de vida, de su bienestar, va a tender a ignorarla, ¿no? Y luego hay una especie de pensamiento de masa, ¿no? Lo que hablamos de la tribu, donde la gente, una vez que ha sido, digamos, programada, manipulada a nivel general, tiende a pensar igual una que otra, ¿no? Se hace una matriz de opinión sobre los temas. Por eso decimos que la gente cree que el tema climático se está resolviendo y que el tema climático es el asunto central, porque ha sido dirigida a pensar de esa manera. Y como le cuesta al ser humano los problemas complejos, les cuesta entenderlos, y todo lo que es más allá del corto plazo lo obvia. Realmente que me hablen de algo que va a pasar, como decía Javier, en el 2050, ¿no? Pues bueno, ya se encontrará la manera de solucionarlo. No es algo del corto plazo. Y ningún presidente que va a gobernar por 4 años va a decir, no, yo voy a ya alarmar a la población diciéndole la verdad cuando yo quiero gobernar los siguientes 4 años. O sea que no lo voy a hacer. No saldría electo. Y no saldría electo. ¿Por qué no? Y ni siquiera llegaría a ser presidente, digamos, porque en este momento. Así que, digamos que los cambios que están aquí, de los cuales hemos hablado, son extremadamente difíciles en el entorno que tenemos en este momento. Entonces, bueno, la pregunta que yo me hago es, bueno, aparentemente solamente haríamos algo de esto si fuera absolutamente indispensable. Algo muy serio ha pasado, muy serio, que hace, o bien que la gente, como dijimos en el anterior, en el 3, o bien la gente se dio cuenta de verdad del problema de fondo, que es muy difícil, porque tendría que entender todo lo que hemos hablado, y por lo tanto, si la gente en general se da cuenta de que no es un tema de emisiones de CO2 solamente, sino que es que la vida humana no puede continuar tal organizadamente como está ahora. Entonces los políticos se verían obligados a cambiar la estrategia. Entonces eso es un elemento importante, pero no está ocurriendo. La gente no sabe realmente cuál es el problema ni la gravedad del fondo. La gente no sabe que probablemente a partir del 2030 la temperatura global del planeta va a sobrepasar todos los límites del Acuerdo de París. Y por lo tanto los tipping points que hablamos en el episodio anterior van a ser sobrepasados. Entonces, tendría que pasar cosas muy serias. Por ejemplo, que haya una escasez de alimentos grave a nivel mundial, porque efectivamente se vio afectado el suelo y se vio afectado el clima, por lo tanto no puedo cultivar. Una aceleración evidente del cambio climático, ¿verdad? Los desastres naturales ya empezaron este año, pero serían mucho peores. O sea, por ejemplo, lo que llaman el wet bulb temperature en inglés, que sería la temperatura que soporta el cuerpo cuando hay una determinada cantidad de humedad y una temperatura. O sea, por ejemplo, a partir de 35 grados centígrados, pero una humedad del 80%, el ser humano se muere. A menos que esté en aire acondicionado, se muere. Hay muchas zonas del planeta donde no hay aire acondicionado y donde la humedad es muy alta. ¿Okay? Entonces, eventos de mortalidad masiva de la población por efectos climáticos, por ejemplo, harían que la gente empezara a preguntarse, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué es esto? Migración masiva. O sea, hay zonas de la Tierra inhabitables y no se pueden habitar, simplemente no se puede vivir. La gente se va a la ciudad o se va a otro país, pero no en la escala que está ahora, que vienen unas pateras, sino en una escala de millones de personas. Y el país que los recibe no puede alimentar a estas personas ni puede mantenerlos dentro de su sistema económico que tiene. No los puede incluir. Esto es un efecto disruptivo mayor. Una crisis económica como la que hubo anteriormente, pero mucho peor, una crisis de deuda. O sea, no tengo cómo pagar la deuda, el sistema económico no puede continuar. Hay una crisis económica mundial, la gente está desempleada, como pasó en los años 30 con la crisis de la bolsa. Se cae la bolsa, de hecho, pasó ya. Y en ese momento el gobierno americano los republicanos tomaron medidas drásticas. Emplearon a 14 millones de personas, subieron los impuestos al 90% a la gente que tenía, a la gente de mayores recursos, ¿vale? Redistribuyeron la economía de forma tal de que consiguieron que la gente no se rebelara y mantener el sistema económico como estaba. Pero esa era una época diferente. Ahora no puedo mantener el sistema económico como está, tengo que decrecer. Una guerra.
En el momento que falten recursos, habrán más guerras. Ya las hay ahora. Y en África hay guerras que ya son, y la guerra de Siria y otras guerras están conectadas con zonas de sequía, con zonas de altas inundaciones, con poblaciones que no se pueden sostener y empiezan a pelear por los recursos. Solo que no se habla de esto, se habla de que hay una guerra en Siria, que está el Estado Islámico, pero debajo hay ya un problema climático. Imagínate esto a gran escala. O sea, no hay recursos, ¿no? Hay 5.000 barcos cada día circulando por los océanos. Imagínate que toda la cadena logística se ve afectada. Ya no llegan los productos. Haría falta un colapso mundial, ¿no? De estas características. Un colapso progresivo donde todo el mundo dice, oye, ¿qué pasa? O sea, esto ya no es sostenible. ¿Qué pasa? La cuestión es, ¿seremos capaces de ver esto antes de que pase o seremos reactivos y ya se hará demasiado tarde? Yo pienso que evidentemente seremos reactivos, porque toda la manipulación de masa es tal que la gente no se da cuenta de lo que está pasando, va poco a poco. Va tan poco a poco que en el momento que haya realmente un cambio abrupto del status quo, la gente se preguntará, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Algo está pasando y no me lo están diciendo. No, porque los aerogeneradores y los paneles solares no van a resolver el problema. O sea, yo necesito camiones que vengan con alimentos a llenar el supermercado. El camión no es eléctrico. Y aunque sea eléctrico, va a consumir más recursos. Yo necesito aviones y barcos que consumen toneladas de combustibles fósiles para poder mantener el supermercado. Estamos a 5 o 6 días de que el supermercado quede desabastecido. Solamente en la pandemia ya hubo desabastecimiento en los supermercados 3 días, porque ¿no? la gente no coopera entre ellas, ahí compra todo. Con esto se podría decir que el egoísmo del ser humano es uno de los causantes de la extinción. No sé qué. Estoy yendo un poco filosófico, pero lo que quiero decir es que el pensamiento de no, ya a mí no me va a tocar, así que no me preocupo por el futuro. Ese pensamiento egoísta del ser humano es el que está diciendo al final que está haciendo que seamos reactivos. Bueno, ¿Qué piensas tú? El ejemplo que das tú es muy importante, me pareció curioso, pero es así, ¿no? O sea, tienes una pandemia donde nadie se está muriendo de hambre aún, pero ya tienes señoras y gente y señores en el supermercado agarrándose todo el carro de arroz, porque a él no le va a faltar el arroz, pero claro, imagínate esto extrapolado a realmente un evento de extinción masiva, que es lo que estamos hablando, porque tú lo quieres poner de una manera, dices, control de población planificado. Esto es una manera muy bonita de decir que seremos capaces de organizarnos, primero. Segundo, que va a haber un gobierno global donde todos los países del mundo se van a poner de acuerdo. Y en esto entran varios papeles, como por ejemplo los países que están ahora en desarrollo, les tienes que imponer que no pueden estarlo, ¿no? O sea, tú no puedes estar en desarrollo. Yo lo siento, ¿no? Yo llevo aquí los últimos 300 años yendo en Lamborghini, pero tú no vas a poder. Tú tienes que ir en bicicleta porque, claro, es que ya nos lo hemos cargado el planeta, ¿no? Ya está muerto. Y ellos van a asumirlo, ¿no? Cuando la realidad del tema que es, si somos reactivos, estamos hablando de un mass extinction event. O sea, estamos hablando de un evento donde la población va a recibir tal feedback negativo de golpe que se autocontrolará. O sea, morirá una gran cantidad de personas. Ya sea por heat waves, porque le falta el agua, por todos los conflictos bélicos que derivarán de eso. O sea, y aparte no estamos hablando aún de todas las inundaciones que va a haber, la cantidad de ciudades que van a desaparecer inundadas y todas las cadenas de distribución que se van a empezar a autodestruir porque aquí ya no se genera lo que se generaba X en tal momento. Países que se quedarán todos los recursos para ellos mismos, porque eso es lo primero que va a pasar, yo creo, ¿no? La mayoría va a decir, oye, todo lo que yo genere a partir de ahora ya no le importo y no te voy a mandar nada. Y ahora el mundo con la globalización es dependiente uno de otros, ¿no? O sea, tienes el ejemplo de Japón, por ejemplo, que es que solo Tokio creo que era. O sea, si tú agarras realmente la cantidad de gente que tienes en Tokio, es comparable a todo el resto de Japón.
lo que genera Tokio en sí es incapaz de sostener esa cantidad de gente. Esto se está generando y se está manteniendo trayendo los recursos de otros sitios. Y apenas hay escasez, lo que va a ocurrir es que esas líneas de distribución se detienen. Lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto con la guerra de Ucrania, que tampoco ha tenido un gran impacto. Imagínate una guerra realmente relevante. Lo primero que hacen es decir, yo te quito el gas. Te quito el gas a ti, no te envío el trigo, etcétera, etcétera. Y entonces habrá muchos países que no tienen ninguna posibilidad de salvarse de lo que va a ocurrir. Simplemente serán víctimas de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero esto quiere decir que no hay solución. Bueno, mi punto de vista es que todo este planteamiento que estamos diciendo sería solucionable. Sí, a largo plazo, aunque creo que ya hay un daño irreversible. O sea, yo creo que ya el daño que hemos hecho es irreversible en cierto punto y que una pequeña cantidad de gente sí sobrevivirá. Sí puede ser que sobreviva. Pero en mi punto de vista, todo esto que estamos diciendo es muy irrisorio y no va a ocurrir. Ni va a haber un gobierno global capaz de entenderse, ni nadie va a ser capaz de imponerle a otro país, a menos que pase algo como lo que dices tú. Pero ya estamos hablando de mass extinction events. O sea, estamos hablando de que aparezca muchísima gente muerta en algún sitio de golpe una tarde, ¿no? Porque pasó esto de la humedad o lo que sea. O de repente no hay agua para... Yo tengo... Bueno, no puedo cuestionar lo que dices porque puede pasar así. La intención de lo que estaba yo diciendo, de la idea de progresivo, es que si esto ocurre progresivamente, se quiere decir, no hay una guerra global, digamos, una guerra global, ya estamos en una escasez global de alimentos, sino que si poco a poco van ocurriendo estos eventos, ¿no? O sea, catástrofes ambientales de gran escala, mortandad de poblaciones por temas climáticos, migraciones masivas, puede ser que entonces la población, al preguntarse, oye, ¿esto qué solución tiene? ¿No? Aparte, no hay ningún país solo que pueda resolverlo, así que la única manera es ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? Y esto ya lo dicen ellos, lo dice la ONU, y hay organismos de la ONU que pudieran tomar este papel. Pero para que ellos decidan esto, tienen que estar claros de que no hay otra alternativa. Mientras puedan seguirnos manipulando para que no nos demos cuenta del problema, ¿vale? En función de sus intereses, o si ellos se dan cuenta de que sus propios intereses, por ejemplo, se cae la bolsa. O sea, si mi propio interés económico ya está afectado, ¿vale? Y se va a ver afectado inmediatamente, entonces también voy a promover un gobierno global. Decir, oye, mira, esto hay que pararlo. O sea, si quiero mantener la población humana, la civilización como está, y ni siquiera voy a poder mantener las acciones que tengo en la bolsa o la riqueza que tengo, pues se va a acabar. Entonces, si esto viene progresivamente, puede ser que en el camino, ¿no?, la gente despierte a, oye, explícame qué está pasando y qué vas a hacer, ¿no? Y tenemos que hacerlo juntos porque no sirve de nada si lo hago yo solo, ¿vale? Y si nos vamos a matar entre todos en una guerra global, tengo la oportunidad de parar y decir un momento, oye, vengan todos para acá, estamos en la ONU, ¿no? Y digamos, mira, esto no tiene salida. ¿Nos matamos todos con una guerra nuclear o hacemos un cambio? Yo creo que esa es la única esperanza que queda para el planeta. Y será una esperanza dura. ¿Por qué? Porque aunque se hiciera, los efectos del cambio climático ya estarían allí. O sea que la temperatura global estaría probablemente en 2 grados o más grados centígrados. Los tipping points se pueden haber disparado, ¿vale? Pero si yo en ese momento paro el uso de combustibles fósiles, paro la economía tal como está montada, redistribuyo la riqueza y los recursos por un órgano superior, porque yo tengo que obligarte. Si tú no quieres, un país no quiere hacer lo que estamos hablando, tengo que obligarte. Si tú quieres entrar en guerra, yo tengo que parar tu guerra. Tendría que haber un solo ejército, digamos, para parar la guerra. Claro, es muy difícil, pero si esto es progresivo, es posible que en un momento dado sea inevitable. Digo, ya no puedo ocultar el hecho de que esto no es sostenible. No se trata de poner paneles solares, ni de aerogeneradores, ni de restaurar ecosistemas que ya están dañados. Lo tengo que hacer. Tengo que restaurar los ecosistemas. Pero el problema de fondo no lo toco. Entonces, esta es la única esperanza que yo le doy a la humanidad, creo yo en la humanidad,
que no se haya matado en una guerra entre todos y quede unos paquetes de personas viviendo solas, ¿no? en sistemas climáticos, probablemente hacia el norte, porque la temperatura se podrá vivir hacia el norte, en el sur es imposible vivir. Pero si consiguiéramos hacer otra cosa como esto, entonces pudiéramos hacer un cambio en todo el modelo. Entonces África no va a tener un Ferrari, pero puede vivir, puede comer, puede tener un trabajo, puede tener una casa. Okay. Sí, no va a tener un vehículo de lujo, ni va a comprar en Amazon, ¿vale? Cada 5 minutos. Esto no es viable. Puede ser que Amazon siga existiendo en otra escala. O sea, quiere decir, yo puedo comprar a través de un sistema de Con esto iría concluyendo con estos mensajes, ¿no?, que estamos dando, que posibles soluciones, sean realistas o no, serían un gobierno global, planificación de reducciones de la economía y planificación de reducción de la población. Todo esto contando con una ayuda entre todos y juntarnos, ¿no?, siendo equipo entre todos. Entonces nada, sacamos estas preguntas a ver qué es lo que ustedes se preguntan, ¿no? ¿Es realmente real todo lo que está pasando? ¿Hay solución? ¿Podemos hacer algo ante ello? ¿O necesitamos evolucionar el cerebro o que aliens nos vengan a salvar? Gracias por haber venido a Lost in the Woods y nos vemos en el siguiente episodio. Sí, ahí compren agua y vayan almacenando. Antes de irse, like y subscribe. Gracias.